Lo sumamos ya a Matías Alonso, ¿sí? Secretario de Ambiente del municipio de Cosquín, para poder dar cuenta, ¿sí?, del trabajo que vienen desarrollando en esta localidad. Matías, ¿cómo estás? Buen día. Buen día a todos allá en la mesa y a toda la audiencia de la radio. Bueno, Los gracias. escuchaba un poquito mal, pero ahora un poco mejor. Dale, bueno, buenísimo. Gracias ahí por el tiempo. Si te parece, venimos haciendo ahí balances, ¿no?, de lo que ha dejado este 2024. Nos interesa poder conocer el trabajo que el municipio de Cosquín ha desarrollado en materia de ambiente. Si nos tuvieras que decir, Matías, los ejes, ¿no?, del trabajo que han desarrollado a lo largo de este año, ¿cuáles dirías que han sido las premisas desarrolladas? Bueno, cuento un poco. Nosotros creo que en la gestión ambiental que propusimos tenemos como dos patas importantes, ¿no? Es la Secretaría de Ambiente y Economía Circular, que un poco ya con el nombre lo dice. Tenemos una parte que es biodiversidad y otra evidente que es la de los residuos, la economía circular y reciclado. Desde ahí nosotros, previo ya a asumir en la gestión, teníamos que venir pensando cómo íbamos a encarar, cómo íbamos a todo esto y ver las urgencias que teníamos. Y lo primero que vimos es que lo más urgente que teníamos era un conflicto de ordenamiento territorial, de uso de los recursos naturales, la protección de nuestros recursos y una autovía inminente que se iba a inaugurar, el descontrol de los avances inmobiliarios, que por ahí con la ampliación del ejido de Cosquín no estaban regulados. Hasta antes se venían autorizando en territorio que no era Cosquín y se autorizaban desde acá, ¿no?, a hacer actividades por lo menos de palabra, no siempre de papeles, sí. Pero es como que estaba muy desordenado todo eso. Entonces tuvimos que ponernos a trabajar en cuál era la prioridad, siendo que recolección de residuos ya existe, que había un poco de intenciones de reciclar o recuperar, pero teníamos muchas falencias en esto que era el manejo de nuestros recursos naturales. Entonces la primera urgencia que fue plantear la base de un ordenamiento territorial que va a continuar el año que viene, pero que arranca con esta creación de la reserva Río Yuspe-Cosquín. Esa reserva tiene algo importante para nosotros y que nos facilita mucho el trabajo, que es el hecho de que nos ordena el monte y también todo el río, que son los grandes ordenadores de la estructura de Cosquín, ¿no? Sí. Nosotros partimos de este monte, que son 2.600 hectáreas de reserva, que era la parte que hace contacto con la autovía, la parte que tenía más intenciones inmobiliarias que también estaban prohibidas por el ordenamiento territorial, ¿no? Por la ley de bosques, tenía muchos conflictos, pero que no estaban siendo controlados. Entonces nuestra urgencia fue, desde el primer momento, ir y trabajar en este lugar. Entonces, uno cuando ve un poquito en retrospectiva cómo hicimos este trabajo, ve que nosotros en una sesión extraordinaria del Consejo Deliberante, el día anterior a que arranque el Festival del Folclore, fue que sacamos esta ordenanza por la necesidad que teníamos, era nuestra urgencia, se trabajó de forma extraordinaria y salió ahí. Siendo que el festival es un monstruo que se traga todos nuestros recursos humanos, recursos económicos, tiempo y también diría que hasta recursos psíquicos, ¿no? Pero bueno, entonces la importancia que le dimos a cuidar nuestros recursos, nuestros ríos y nuestros montes se puede ver un poco ahí. Desde ese orden, nosotros empezamos a trabajar en cómo vamos a contactar todo lo que tiene que ver con arbolado, con biodiversidad, con cómo llevarlo a cabo, porque primero partimos de una ordenanza que se trabajó muchísimos meses, pero después hay que llevarlo a efectivo, ¿no? Entonces contratamos el primer guardaparque municipal, la semana pasada contratamos ya el segundo como un refuerzo de temporada que necesitábamos obligatoriamente, viendo cómo se desarrolla este contacto de el uso público, podríamos decir, del río y del monte. Entonces nosotros nos paramos en esa postura, ¿cómo es el uso público del monte y del río en Cosquín? Desde ahí fuimos viendo necesidad. Entonces contratamos guardaparques, primer guardaparque municipal, ahora ya estamos con la segunda guardaparque, y nos pusimos a armar también un plan de manejo donde hicimos talleres participativos con la ciudadanía, ¿no? Con todos los actores que quieren involucrarse y también con vecinos dentro de la reserva. Desde ahí empezamos a ver que se venía una inauguración de una autovía, entonces empezamos las gestiones con la provincia, ¿no? Con el Ministerio de Ambiente, con Camino de las Sierras, con varias partes, viendo desde nosotros, que hicimos un par de informes, que los elevamos sobre todo, trabajando mucho con la Subsecretaría de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente, por
cuestiones de fauna atropellada, lo más correcto era trabajar con ellos, aparte hubo una gran respuesta de parte del subsecretario Miguel Mañasco. Entonces fuimos trabajando haciendo estos informes para, en el momento que lleguemos a esto, generar el menor impacto posible. Hoy la verdad que tenemos en esa zona, que era muy conflictiva y que hace poco que estamos viendo cómo funciona, tenemos un buen apoyo de la policía, tenemos un buen apoyo de los guardaparques de la provincia, que ellos están ahí con la Reserva Hídrica Provincial Los Gigantes, entonces tenemos como una doble jurisdicción, y se logró un trabajo que nos está haciendo por lo menos suficiente hasta este momento, si bien faltan algunas cosas. Sí. Después de ahí nosotros con biodiversidad, perdón porque yo no los escucho bien, si sigo, Sí, pero bueno. te escuchamos con atención, Matías. Sí, bueno, perfecto. Desde ahí nosotros dijimos, ahora cómo se contacta este río, que son 20 y pico de kilómetros que atraviesa Cosquín, y que es también como una especie de corredor biológico, teníamos que ver cómo se veía afectado por las otras partes. Entonces las otras partes venía a ser el arbolado. Hoy tenemos en comisión del Consejo Deliberante, está bien que ahora está de receso, pero se estuvo trabajando varias semanas en una nueva ordenanza de arbolado urbano. El arbolado urbano decidimos, bueno, uno podría decir siempre un concepto un poco más anticuado, más simple, diría que es reforestación, y nosotros quisimos ir por algo como la restauración ecológica. Entonces restaurar nuestro ecosistema, que ya que vamos a hacer algo refuerce un poco más esta situación, y estamos planteando una ordenanza que trabaja estrictamente sobre especies nativas, ¿no? Uno de los grandes problemas que encontramos ahora este año, sobre todo que tenemos muchas lluvias, muchas tormentas, es que los árboles que tenemos son árboles que no corresponden, entonces se caen o generan diferentes tipos de interacciones con el ambiente. Estamos proponiendo esto de que los árboles nativos, al tener estas raíces pivotantes que van hacia abajo, que juntan el agua de otra profundidad, también funcionan como anclaje, ¿no? No te rompen las veredas, que es un conflicto que tenemos mucho con los vecinos, sobre todo si se va a seguir avanzando con las cloacas o con diferentes servicios. Ya los árboles no te pueden causar problemas con esa situación, ni con el gas, ni con las cloacas, ni con nada. Entonces estamos tratando de llevarlo hacia el arbolado nativo, que tiene esta raíz pivotante que va hacia abajo, no hacia los costados, y aparte es lo más correcto en términos ecosistémicos. Nosotros proponemos una especie de trazado como de corredores biológicos dentro de la ciudad, donde nos va uniendo a los espacios verdes de la ciudad con árboles nativos y las arterias principales de calles también. Bien. Y tenemos cierto cuidado respecto a cómo se dispersan esas especies, ¿no? Nosotros las especies de, por ejemplo, no sé qué digo, una guaribay, la guaribay sabemos que los animales de acá no lo comen, pero si lo ponemos cerca del río se dispersa por el río. Si bien es casi nativo, pero no lo es, después se nos pueden generar diferentes bosques. Entonces, en esta planificación del arbolado urbano, nosotros en lo que pueda llegar al río, ese tipo de especies no lo ponemos donde queden aislados, como por ejemplo plazas. Después cualquier vecino puede ir al vivero municipal. Nosotros en el vivero municipal lo que hacemos es generar nuestros propios árboles nativos con las semillas de acá para tener una trazabilidad genética, ¿no? Claro. Nosotros nos importa tampoco ir alterando, ¿no? Como esta actividad de, por más de que sea una reforestación que puede ser correcta, en términos genéticos podemos llegar a tener errores y generar interferencia. Entonces tratamos de generar nuestros propios árboles. Esos árboles los hicimos, realmente intercambiamos con algo que llamamos ecocanje nosotros, que por ahí es popular en algunos lugares de la sierra. La diferencia es que nosotros mantuvimos el ecocanje los 365 días del año. Bien. Todos los días una persona puede llevar un elemento reciclable, botella, vidrio, lo que tenga, a la Secretaría de Ambiente y nosotros le entregamos o plantines de huerta o árboles para sus casas, ¿no? Siempre preguntamos un poco, porque otra cosa de las que vimos era el desperdicio que se generaba en los eventos puestos en diferentes lugares públicos de ir a regalar árboles. Nosotros estuvimos tomando nota y veíamos que la mayoría de los árboles que se regalan en lugares que la gente no tenía la intención de recibir un árbol por ahí no tienen buen destino. Y lo mejor es que las personas interesadas vayan y busquen su árbol. Ahí te aseguras de que una persona que quería un árbol, ¿no? Vimos un poquito de eso y de esa forma dimos más de 1000 árboles nativos este año. Plantines se dan todos los días una cantidad increíble y nos genera este vínculo de responsabilidad también. Claro. Claro, que no queda sujeto a una jornada especial, sino que, bueno, en cualquier momento, eso vale destacarlo, ¿no? Porque implica una predisposición de parte del municipio que está bueno que los vecinos y las vecinas lo aprovechen. Te iba a preguntar, Matías, en el primer repaso que hacías, nos dabas cuenta, ¿no? De lo que ha sido el logro, ¿no? De la sanción de la ordenanza de la Reserva Natural y Cultural Río Yuspe.
Contanos ahí, dijiste, ¿no? Se sancionó la ordenanza el año pasado, antes del comienzo del festival. Sí, Después, 19 de enero. después se planteó allí todo un plan de trabajo. ¿Cómo dirías que está hoy, no, esta reserva, después de lo que han logrado desarrollar en este 2024? Sí, la reserva es un motivo de orgullo, la verdad, en cómo se está desarrollando, porque la selección de guardaparques fue muy, la verdad, muy intensa. Hubo 38 candidatos donde quedó uno en principio, y la verdad que estamos muy contentos con el trabajo que está realizando. Nosotros hoy en la reserva ya tenemos un portal de ingresos, tenemos cartelería interna que explica el uso público, tenemos controles por diferentes lugares. Bueno, estamos próximos a poner una casilla en la zona de mayor conflicto, que es el puente que pasa sobre el río Yusco, el puente de la autovía. Ahí vamos a poner una capilla de guardaparques, que ya apenas esté terminado el ploteo ya vamos a tener una presencia que también podemos compartir con cualquier tipo de otra fuerza que necesite, ya sea la policía, ya sean los guardaparques provinciales. La reserva tiene 3 senderos ya inaugurados para el turista, que son interpretativos, y generalmente en esos senderos, con el trabajo en conjunto con turismo, hay visitas guiadas de interpretación, como para lograr también una experiencia un poco más profunda de ese contacto, ¿no? Que no sea simplemente ir a ver verde, sino que se entienda que se está viendo un poco más. Bien. Gran parte de esa interpretación también nace de que nosotros hicimos un trabajo ahí con el Instituto de Diversidad Animal de CONICET, y le agradecemos mucho a la bióloga Verónica Quiroga, que trabajó con nosotros, donde pusimos trampas cámaras dentro de esta reserva. Las trampas cámaras esas, a nosotros apuntábamos a ver los mamíferos que tenemos, ¿no? Para hacer lo que se llama en conservación una línea base de biodiversidad. Vendría a ser un índice o el inventario de qué tenemos adentro para ahí partir a qué tenemos que proteger y saber en qué estado estamos. Y la verdad que quedamos muy conforme a una diversidad de mamíferos impresionante que nos obliga a nosotros todavía a ser más responsables, ¿no? Encontramos un bosque con una cantidad de animales que podríamos decir que es un bosque hasta generador de animales por la diversidad y las cantidades que vimos, donde diríamos, una vez que se agota la capacidad de carga de animales, se estaría expandiendo hacia afuera de nuestra reserva, estarían saliendo los animales. Bien. Entonces estamos teniendo un bosque que está en unas condiciones que es hasta generador de más bosque. Por eso, ir cuidando este lugar y todo lo de alrededor nos iría beneficiando a nosotros en la conservación y expansión de este bosque, que es el objetivo un poco del ordenamiento territorial, de que las zonas rojas sigan rojas y las amarillas empiecen a volverse rojas porque estamos ante una necesidad. Claro. Claro, en ese sentido, esto, ¿no? La inauguración, lo mencionabas también, la inauguración de la autovía de Punilla, ¿qué desafíos ha planteado, sobre todo en la tarea de conservación y preservación de la reserva? Bueno, ahí justamente es el contacto, el uso público, ¿no? Cómo es el contacto de esa autovía, pero no de la ruta en sí, sino de las personas que llegan, ¿no? En una autovía una persona ve un río y cree que puede frenar, bajar ahí, tiene un orden, ¿no? Nosotros los ingresos para esos ríos no los tenemos sobre la autovía, también por una cuestión de que no se puede parar en una autovía, no un auto para bajar, es una cuestión ya de vialidad, pero tenemos unos ingresos cercanos donde ahí también se te informa, tenés cartelería, entonces el contacto es más ordenado. ¿Estamos teniendo conflictos? Sí, pero va mejorando día a día porque estamos pudiendo remediar. Agregamos cartelería, agregamos personas, hablamos con policía caminera, que la verdad es totalmente predispuesta, también tenemos refuerzos en los días más complicados de parte de la Subsecretaría de Áreas Protegidas de la provincia, que vienen los guardaparques, vienen para acá. Entonces estamos, por lo menos en este momento, resolviendo, diciendo que son unos días bastante intensos, como fue el 24 y el 25, que es sabido que es costumbre de Córdoba ir para el río estos días. Tal cual. Bueno, quizás esto, ¿no? Hay que hacer toda una tarea de comunicación, de información, sobre todo para, bueno, que la gente no pare sobre la autovía y pretenda bajar al río Yuspe, ahí no vas, ¿no? Cuando cruzan el puente, ¿no? Hay que hacer toda una acción de información, entiendo, ¿no? Para también, y esto es lo que te consulto, Matías, estamos de cara ya a una temporada fuerte, decías ahí del festival, ¿no? Lo que significa para la ciudad y en lo que se transforma Cosquín, ¿no? Con el festival. Ahí hay un desafío también, ¿no? De cómo sostener, reforzar, ¿sí? Las acciones de prevención, para evitar ahí, que la gente ahí tenemos se meta, algo ¿no? bastante bueno. Ya primero que este año
se volvieron a reflotar, a refundar, a poner en actividad los centros vecinales en Cosquín. Ajá. Y nosotros generamos dentro de los centros vecinales, porque reclamo mismo popular, ¿no?, es que comisiones de ambiente. Los centros vecinales de Cosquín tienen una comisión de ambiente. Y desde ahí nosotros organizamos con voluntarios también. Bien. Hoy justamente a la tarde hay una charla con los referentes de los centros vecinales para cómo va a ser esto, porque nosotros vamos a tener voluntarios de los centros vecinales que tienen más contacto con estas zonas, haciéndonos por lo menos de ojos o de, no diría de inspector porque no tienen ese poder, pero están acreditados por lo menos para avisar, che, eso no se puede hacer, estás en una reserva, y nos ayuda mucho a nosotros, porque la verdad que es imposible tener una estructura fija para lo que es justamente el festival. Sería un montón creado solo para 9 días, pero las personas quieren colaborar. Más tuvimos encuestas, yo hace un año veía la de Cormecor, que decía para el Gran Córdoba que la mayoría de los vecinos quieren colaborar en cuestiones ambientales, pero no sabrían cómo. Y otra también que te dice que las personas quieren reciclar, pero no tienen confianza de cómo son tratados después esos residuos. Entonces hay que trabajar un poco sobre eso. Nosotros estamos tratando de darle el espacio para que se involucren los vecinos de forma ambiental, parte porque creemos que no es el responsable solamente el estado del destino o del impacto de cualquier actividad que hagan los humanos, sino que uno es el responsable del impacto que genera con el ambiente. Entonces empezar un poquito a trabajar eso desde la educación ambiental, que es otra de las patas que estuvimos trabajando nosotros, porque Ambiente ingresó en la Comisión Local de Educación, en estas famosas CLE, y trabajamos desde ahí con grupos. Entonces en educación se anotan los diferentes colegios, por ejemplo, y tienen diferentes experiencias que pueden realizar con la Secretaría de Ambiente. Pueden ir a las plantas de reciclado, a la planta de cloacas, al vivero municipal, o pueden tener 2 experiencias distintas en distintas partes de la reserva. Una en la reserva ya sobre el río Cosquín, que te explica un poco más cómo puede ser una reserva dentro del urbano, contacto del urbano, cómo está modificado el bosque, cómo están las diferentes especies de aves, y otra que ya va más para arriba, para el Yusque, para la zona más intangible que tiene otro estado de conservación. Bien, bien completa, ¿no? La tarea, me parece que está bueno dar cuenta, ¿no?, de las acciones que lleva adelante un municipio cuando tiene ahí perspectiva ambiental. Te sumo una última pregunta, Matías, y agradeciéndote mucho el tiempo con la Villanos. ¿Qué mensaje le darías a los vecinos, vecinas de nuestra zona que quizás quieren ir a conocer la reserva natural? Y no solo los vecinos de nuestra zona, sino turistas, ¿sí?, que puedan estar sintonizando la radio, que están llegando a la región, que les interesa llegarse a Cosquín. ¿Qué mensaje les darías? Bueno, primero es que se informen, que se acerquen o que entren a las redes sociales de Cosquín, donde te explico un poquito cómo es el contacto, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, los puntos de ingreso. Me parece que eso está bastante claro y está bueno. Y después que también esa información hace que uno pueda disfrutar un poquito más del contacto que está teniendo, como que revalorizar un poco más dónde está. Decir, bueno, estoy caminando por un monte, estoy caminando por un bosque, pero bueno, hay información que te dice, mirá que ahí tenés puma, tenés gato montés, tenés corzuela parda, tenés hurones, tenés 180 especies de aves que ya registramos este año. La verdad que es otra cosa, que hay mucho patrimonio indígena dentro del lugar, por eso es una reserva natural y cultural, que lo vamos a seguir poniendo en valor. La verdad que es muy interesante la cantidad de capas que tiene todo esto. A mí me parece que lo principal es saber cómo comportarse para no causarle daño a esto y después ir a disfrutarlo de la forma que estamos proponiendo. Bien, clarísimo. Matías, agradecerte mucho este tiempo con Villanos. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Lo escuchábamos allí a Matías Alonso, ¿sí?, secretario de Ambiente y Economía Circular del municipio de Cosquín. Bueno, dando cuenta ahí de este trabajo articulado. Subrayo de lo que señalaba en torno a la articulación con las escuelas, con los centros vecinales, que cada centro vecinal tenga una comisión de ambiente. Digo, pensaba en Carlos Paz, ¿no? Digo, es inmediato hacer la comparación, las cosas que se podrían estar haciendo en una verdadera gestión comunitaria, como se jacta el intendente Vilés. Digo, y no hay que irse muy lejos, ¿no?, para ver qué experiencias de articulación existen y de los desafíos, ¿no?, que atraviesa una localidad cuando en temporada, bueno, tiene visitas como lo que genera el Festival Nacional de Folclore, ¿no? Ahí hay un volumen de gente que empieza a recorrer el lugar, que bueno, que es necesario también que conozca
los recorridos de una reserva, ser respetuosos, digo, si nos eligen por las sierras y por el entorno natural, está bueno que lo cuiden también, ¿no? Sí, sigue siendo creo la gran contradicción, por lo menos de nuestra ciudad, digo, ¿no? Yo recuerdo décadas de incursionando por ahí fines de los 80, décadas del 90, y creo que debe mantenerse, digo, ¿no? Cuando uno iba a la Secretaría de Turismo y averiguaba o conseguía los datos del relevamiento de opinión que se le hacía a los turistas que venían en cuanto a la verdad, a la razón por la cual llegaban a esta ciudad, prevalecía el dato de que venían por la montaña y por el lago, ¿sí? Pero era constante, digo, ¿no? Y era un dato concreto, diferenciado de, inclusive, también en esa época la oferta teatral no estaba tan desarrollada, los boliches sí ya estaban, digo, la gastronomía, si podemos decirlo de alguna manera, aunque Carlos Paz no se destaca mucho por una gastronomía de mucho nivel, ¿no? Sino más bien una gastronomía más inmediata. El lago y la montaña siguen siendo los motorcitos, digo, ¿no? De las visitas. Y sigue siendo una ciudad que en realidad le da espalda a ambas, en todas sus políticas, ambientales, turísticas, culturales, educativas, constructivas, digo, siguen estando al azar del negocio de la tierra. Ambas fuentes que son las que convocan al turismo. Sí, es interesante lo que está sucediendo en Cosquín. Yo lo vivo como por ahí pasando, digo, porque también lo que tienen nuestras comunas es eso, ¿no? Que quizás uno, a contrapelo de lo que opinan muchas veces los gobernantes, uno no es de un solo lugar. Digo, el que es de San Antonio viene a Carlos Paz, el que de Dicho Cruz va para Cuesta Blanca. O sea, hay como mucho movimiento en nuestras localidades. Y lo vemos entre Punilla Sur y Punilla Centro, quizás. Cosquín es un lugar muy común también de muchos de nosotros que no habitamos Cosquín, claro, pero pasamos por Cosquín y es notable el cambio este año de Cosquín. Vos vas por la costanera, o sea, más allá de lo estético, ¿no? Digo, no solo lo estético, o sea, la costanera está muy linda, está muy bonita, pero se siente otro aire. Yo tuve la oportunidad de participar en un taller que trabajaban con el tema de la poda, del arbolado. Sí. Y en donde invitaron a todas las comunas. Vos sabés que lo primero que me sorprendió fue que fue muy poca gente de las otras comunas a participar. Sí. Pero había muchos vecinos y vecinas solos que habían ido por la convocatoria. Y es un poco lo que decía de la participación. Mucha gente tiene ganas de participar, de involucrarse, pero no sabe cómo. Y bueno, una de las herramientas la tiene que brindar en este caso el Estado. Así que digo, bueno, también por ahí me parece que está bueno también ver esto, que hay muchas comunas como algunas del sur, de acá de Punilla y por ejemplo Cosquín, están empezando a pensar que otro paradigma de crecimiento también, y eso es como decía Ariel hace un rato, no es solamente interesante, sino que es necesario. Necesario, totalmente, sí, hay como un límite que está poniendo la misma tierra, ¿no? Y es eso lo que también está bueno que el poder político tome nota.